Smith Wigglesworth, el apóstol de fe. Mi amigo dijo, está muerta. Tenía miedo. Nunca he visto un hombre tan asustado en toda mi vida. ¿Qué haré?, me preguntó. Quizá ustedes piensen que lo que hice fue absurdo, pero me incliné sobre la cama y la saqué. La llevé al otro extremo del cuarto, la apoyé contra una pared y la sostuve en alto porque ella estaba totalmente muerta. La miré a los ojos y le dije, en el nombre de Jesús, reprendo esta muerte. Todo su cuerpo, desde la coronilla hasta las plantas de sus pies, comenzó a temblar. En el nombre de Jesús, te ordeno que camines, le dije. En el nombre de Jesús, camina. Y ella caminó. Resucitar a los muertos fue solo una de las increíbles facetas del ministerio de Smith Wigglesworth. Este gran apóstol de fe anduvo en una medida tan extraordinaria de la unción de Dios que los milagros que siguieron a su ministerio solo fueron secundarios en relación con ella. En su vida, este hombre que comenzó siendo un plomero le dio un nuevo significado a la palabra aventura. ¿Cuál era el único requisito para la aventura? Solo creer. Para Wigglesworth, la simple obediencia a lo que uno creía no era una característica extraordinaria, era simplemente el fruto de la fe. Se dice que su propia fe era inquebrantable y algunas veces implacable, pero también se dice que poseía una unción especial para la enseñanza y un claro sentido de la compasión que tenían por frutos incontables salvaciones y milagros en su ministerio todos los días. Smith nació el 8 de junio de 1959, hijo de John y Martha Wigglesworth, en un pequeño pueblo de Manston, Yorkshire, Inglaterra. El año de su nacimiento, 1859, ya era histórico. Hacía 2 años que el tercer gran despertar se desarrollaba en los Estados Unidos. William Booth se había distanciado de la religión organizada, formando el Ejército de Salvación, y la Iglesia de Gales estaba orando por un avivamiento. Que Smith fuera contado entre los otros grandes líderes cristianos como Booth en su época fue una idea que ni siquiera cruzaba las mentes de John y Martha. Pero lo sería. Su hijo regresaría al fuego de Dios a una iglesia que había estado casi en cenizas durante cientos de años. La familia de Smith era pobre. Su padre trabajaba largas horas para sostener a su esposa, a su hija y sus 3 hijos. Así que el niño comenzó a trabajar a los 6 años, arrancando nabos en un campo cercano. Era un duro trabajo. Sus manitas estaban lastimadas e hinchadas por haber estado arrancando nabos de la mañana a la noche. Pero esto contribuyó a formar en Smith la sólida ética de trabajo de su padre, de trabajar mucho y duramente para obtener su pago. Cuando Smith cumplió 7 años, fue a trabajar con su padre y otro hombre en un aserradero. Desde entonces, la vida pareció más fácil para los Wigglesworth. Sus ingresos aumentaron y la comida abundaba. El padre de Smith amaba a los pájaros. En un momento determinado llegó a tener 16 pájaros cantores en su hogar. El niño adoptó el amor de su padre por la naturaleza y solía salir a buscar nidos. Algunas veces atrapaba y vendía pájaros cantores en el mercado local para ayudar a sostener a su familia. Aunque sus padres no eran cristianos, no hubo nunca un tiempo en que el joven Smith no buscara a Dios. No le enseñaron a orar en su hogar, pero siempre estaba en la búsqueda por su cuenta. Muchas veces Smith le pedía a Dios que le mostrara dónde encontrar nidos y casi instantáneamente sabía dónde buscar.
Su abuela era una antigua wesleyana que creía en el poder de Dios y siempre hacía que Smith la acompañara a las reuniones. Siendo pequeño, él se sentaba y observaba a los de los viejos tiempos aplaudir y danzar ante el Señor y cantar sobre la sangre. Cuando Smith cumplió 8 años, quiso cantar él también en la iglesia. Al comenzar a cantar, un claro conocimiento del nuevo nacimiento vino a él y comprendió lo que Jesucristo había hecho por él por medio de su muerte y resurrección. Años después, Wigglesworth escribiría sobre ese día: Vi que Dios nos desea tan desesperadamente que ha hecho que la condición sea la más simple posible, solo creer, y nunca dudó de su salvación. El joven Wigglesworth se convirtió inmediatamente en un pescador de almas. La primera persona que ganó para Cristo fue su propia madre. Cuando su padre descubrió que la experiencia cristiana había llegado a su familia, comenzó a llevar a la familia a la iglesia episcopal. El padre de Smith no había nacido de nuevo, pero disfrutaba del contacto con el clérigo, ya que frecuentaban el mismo bar y bebían cerveza juntos. Pronto Smith aceptó unirse al coro de la iglesia con su hermano, pero dado que había trabajado desde muy joven, no había tenido acceso a una educación. Tenía casi 10 años cuando tomó la confirmación. Cuando el obispo agitó las manos sobre el jovencito, una poderosa conciencia de la presencia de Dios llenó a Smith, la misma que lo acompañaría durante toda su vida. Nada de esto aparentemente sucedió a los demás, como Smith escribiría más tarde. Después del culto de confirmación, todos los otros niños estaban maldiciendo y peleando, y yo me preguntaba qué era lo que había marcado esa diferencia entre ellos y yo. Cuando Smith tenía 13 años, su familia se mudó de Maidstone a Bradford, donde comenzó a participar activamente en la iglesia metodista wesleyana. Su vida espiritual cobró nuevo significado y comenzó a anhelar el Espíritu de Dios. Aunque no sabía leer muy bien, nunca salía de su casa sin tener un Nuevo Testamento en el bolsillo. Tiempo después, los metodistas estaban planeando una reunión especial de predicación y 7 jovencitos fueron invitados a participar, incluyendo a Smith. Con 3 semanas para prepararse, el joven vivía orando. Cuando llegó el día, tomó la plataforma para predicar durante 15 minutos y al terminar no recordaba ni una palabra de lo que había dicho. Lo único que recordaba era el increíble ardor que lo cubría y los gritos de aliento de la gente. Smith comenzó a testificar del Evangelio a todos los que conocía, pero no podía comprender por qué tantos parecían no tener interés alguno. En 1875, el Ejército de Salvación comenzó una obra en Bradford. Smith saltó de alegría al escuchar la noticia. Finalmente podría estar con un grupo de personas que compartían su amor por los perdidos. Así que se unió a los salvacionistas cuando estos llegaron y pronto aprendió sobre el poder de la oración y el ayuno. El Ejército de Salvación lograba más resultados que cualquier otra iglesia en esa época, especialmente en el área de ganar almas. Muchas veces tenían vigilias de oración en las que se tendían postrados delante del Señor. Los primeros salvacionistas tenían gran autoridad espiritual y esto se reflejaba en sus cultos. En las reuniones semanales el grupo se reunía y reclamaba al menos de 50 a 100 personas para Dios, sabiendo que alcanzarían ese número y más. Docenas de personas conocieron a Jesús como su Salvador a través de la obra de Bradford. Cuando tenía 16 años, Smith conoció a un hombre de Dios en el aserradero que le enseñó el oficio de plomero. Mientras trabajaban juntos, este hombre también enseñó a Smith el significado y la importancia del bautismo por inmersión.
Ansioso por cumplir los mandamientos de la palabra, Smith obedeció alegremente y fue bautizado por inmersión poco después. Durante este tiempo también aprendió sobre la segunda venida de Cristo y creyendo firmemente que Jesús volvería a fines del siglo, decidió cambiar el curso de la vida de toda persona que conociera. Creyendo que el Señor lo ayudaría en todo, Smith comenzó su ministerio. En 1877 fue a casa de un plomero para pedirle trabajo. El hombre le dijo que no necesitaba ayudantes, así que Smith le agradeció, se disculpó por haber usado su tiempo y se volvió para irse. Pero repentinamente el hombre lo llamó y le dijo: «Hay algo en ti que es diferente. Creo que no puedo dejar que te vayas». Y lo contrató. Smith hacía un trabajo tan excelente que el plomero no tenía trabajo suficiente para él. Trabajaba demasiado rápido, así que decidió mudarse a Liverpool. Con su experiencia en plomería, con el poder de Dios descansando firmemente sobre él, comenzó a ministrar a los niños de la ciudad y a predicarles el evangelio. Movido por su deseo de ayudarlos, cientos de ellos venían al puerto donde Smith ministraba. Sucios y hambrientos estos niños y niñas venían, y Smith se ocupaba de todos ellos. Aunque tenía buenos ingresos, nunca los gastaba en sí mismo, sino que los dedicaba a vestir y alimentar a sus pequeños amigos. Además de su ministerio a los niños, Smith y un amigo visitaban los hospitales y los barcos, testificando de Cristo. Smith oraba y ayunaba todo el día los domingos, y cada vez que ministraba al menos 50 personas eran salvas. El ejército de salvación lo invitaba constantemente a predicar en sus cultos, y mientras predicaba siempre se quebrantaba y lloraba delante de la gente. Aunque deseaba tener la elocuencia de un Charles Spurgeon y los otros exquisitos predicadores, fue su quebrantamiento lo que hizo que cientos de personas se acercaran al altar deseando conocer a Dios. Uno de los grandes atributos de la vida de Smith Wigglesworth fue su esposa Mary Jane Polly Featherstone. En las vidas de muchas grandes parejas que ministran, parecería que cuando uno de ellos es fuerte, el otro debe cumplir un rol menor para evitar o minimizar los conflictos. No era este el caso de los Wigglesworth. Polly era tan fuerte o más algunas veces que su esposo. Nunca se negaba a acompañarlo y Wigglesworth estaba de acuerdo. Smith dijo de ella: «Todo lo que soy hoy se lo debo por gracia de Dios a mi preciosa esposa». Oh, ella era amorosa. Polly Featherstone provenía de una buena familia metodista. Aunque su padre era líder del movimiento de abstinencia, heredó una fortuna hecha con la venta de licores, pero fiel a sus convicciones interiores, se negó a tocar un centavo de esa herencia manchada. Polly observó el estilo de vida de su padre y se hizo eco de su fuerte carácter y sus creencias sobre la santidad. Era además una mujer que decía lo que pensaba. Más tarde, Polly dejó la sociedad acaudalada que la rodeaba y se marchó a la ciudad de Bradford a buscar fama y fortuna. Una vez allí, entró a servir en una familia numerosa. Un día, mientras estaba en la ciudad, escuchó trompetas y gritos. Se abrió camino hacia donde se producían esos ruidos y lo que vio la intrigó. Una reunión al aire libre. El Ejército de Salvación era una organización nueva en esa época, y Polly pensó: ¿quiénes son esos tontos? Curiosa, siguió al grupo hasta un edificio grande y muy arruinado. Los salvacionistas entraron, pero Polly permaneció en un rincón, esperando que nadie la viera. Finalmente la curiosidad fue más fuerte que ella. Se deslizó al interior del edificio y tomó un asiento en la galería. Gypsy Tilly Smith, hermana del famoso evangelista
Gypsy Ronnie Smith, estaba predicando, arrojando su poderoso mensaje hacia la gente. Proclamaba la salvación por medio de la sangre de Jesús. Polly se sintió profundamente conmovida. Comprendiendo su situación como alma perdida, avanzó hacia el altar y cayó de rodillas. Se negó a recibir oración de ninguno de los obreros hasta que al final Tilly Smith se acercó y oró con ella. Con la luz de Cristo entibiando su corazón, Polly se puso de pie de un salto, arrojó sus guantes al aire y exclamó: ¡Aleluya! Está hecho. Sentado entre la gente, no lejos de ella, un joven la observaba atentamente. Este hombre sería su futuro esposo y compañero en el destino, Smith Wigglesworth. Parecía como si la inspiración de Dios hubiera estado en ella desde el primer momento, dijo Smith. A la noche siguiente, mientras Polly daba su testimonio, Smith sintió que ella le pertenecía. A Polly se le permitió evitar el acostumbrado periodo de capacitación y finalmente el general Booth mismo le otorgó el rango de oficial en el Ejército de Salvación. Polly fue a servir en el Ejército de Salvación en Escocia durante un tiempo y luego regresó a Bradford. Finalmente dejó el ejército debido a los conflictos provocados por su relación con Wigglesworth. Ella era una oficial y él un mero soldado. Aunque Smith nunca se unió oficialmente al ejército, las reglas relativas a las relaciones sentimentales entre los dos rangos eran muy estrictas. Después de dejar a los salvacionistas, Polly se unió al ejército de la cinta azul, pero siempre siguió siendo muy amiga de los primeros. En ese momento, los ministros metodistas la llamaban a evangelizar en sus iglesias y cientos de personas se convirtieron con su ministerio. El poder de Dios descansaba poderosamente sobre ella. Polly se convirtió en la esposa de Wigglesworth en 1882, a los 22 años de edad. Smith era un año mayor que ella y la alentó a continuar su ministerio evangelístico mientras él seguía con la plomería. Pero Smith tenía una carga por una zona de Bradford que no tenía iglesia, así que la pareja rentó un edificio pequeño y lo abrió para realizar reuniones. Lo llamaron Obra Misionera de la calle Bradford. En sus 30 años de matrimonio, los Wigglesworth tuvieron una hija, Alice, y sus 4 hijos, Seth, Harold, Ernest y George, que murió en 1915. Pero antes que naciera cada niño, los Wigglesworth oraban para que sirvieran a Dios. Smith se ocupaba de ellos durante los cultos mientras su esposa predicaba. Después del mensaje, él siempre estaba junto al altar, orando con las personas para llevarlas a Cristo. Sin dejarse intimidar por el rol ministerial de su esposa, Smith decía: su tarea era echar las redes, la mía, llevar los peces a tierra. Esta última es tan importante como la primera. Él conocía el poder que tiene un corazón de siervo. El verano de 1884 fue muy malo para Bradford y como consecuencia los plomeros fueron muy requeridos. Smith no solo pasó todo el invierno trabajando, sino que estuvo ocupado reparando los daños ocasionados por el clima durante 2 años más. Durante estos días de mucho trabajo y gran prosperidad, Smith dejó de asistir a la iglesia con frecuencia y su corazón se enfrió hacia el Señor. Pero a medida que su fuego se enfriaba, el de Polly ardía aún más y su celo por Dios y su vida de oración jamás declinaron. La diligencia de su esposa para las cosas de Dios hacía la lasitud de Smith fuera aún más visible. Y llegó a irritarlo su misma presencia. Una noche, Polly regresó de la iglesia un poco más tarde que lo usual. Al entrar ella a la casa, Smith exclamó: «Yo soy el amo de esta casa, y no toleraré que vuelvas aquí a estas horas». Polly respondió dulcemente: «Sé que tú eres mi esposo,
pero mi amo es Cristo. Enfurecido, Smith abrió la puerta de atrás, empujó a Polly afuera y cerró con llave. Pero en su gran enojo había olvidado cerrar la puerta de delante, así que Polly dio la vuelta a la casa y entró por la puerta principal riendo. Tanto reía que Smith finalmente se rindió y rió con ella. Al reír, recibió una revelación en su corazón y en su mente. Entonces decidió pasar 10 días orando y ayunando para buscar la voluntad del Señor. Con un arrepentimiento desesperado y sincero, encontró el camino hacia la restauración. La mujer es el termómetro del hogar. Es un dicho muy cierto. Por ejemplo, si tu esposa está de mal humor, el resto de la familia acabará teniendo una actitud negativa. Por el contrario, si tu esposa está alegre sin importar lo mal que te sientas, todo parece más alegre. Polly Wigglesworth ilustraba bellamente el principio de la estabilidad. Estoy segura de que su fidelidad y su gozo pasaron por una severa prueba mientras su esposo estaba apartado de Dios. Ella era una predicadora muy conocida que realizaba cultos evangelísticos en toda la ciudad y veía a cientos de personas acercarse a Cristo mientras su esposo trabajaba o se quedaba en casa. Sin duda, habría murmuraciones sobre el estado espiritual de Smith, ya que el ministerio de Polly era escrutado públicamente, pero ella nunca dio un paso en falso. Obviamente, lo que causaba su triunfo era su seguridad en Jesucristo. En muchos casos, cuando un esposo está apartado, su esposa se queja y se queja, pensando que de esa manera lo llevará a actuar y arrepentirse. Pero un corazón arrepentido es obra del Espíritu Santo. El fuego de Dios mantuvo gozoso el corazón de Polly. Como consecuencia, Smith vio su error y fue atraído nuevamente hacia Cristo. La actitud de su esposa fue causa directa de su arrepentimiento y finalmente de su ministerio, con el que sacudió al mundo. Esta es la meta más alta del compañero: ayudar a su cónyuge a cumplir con su llamado, sea cual fuera. Dios conoce el corazón de tu esposo o esposa y sabe lo que será necesario para que llegue al lugar que le pertenece. Mantén tu corazón limpio y deja a los demás en manos de Dios y del Espíritu Santo. De esa manera no perderás jamás. A fines del siglo XIX, Smith viajó a Leeds para comprar materiales para su trabajo de plomería. Mientras estaba allí, asistió a un culto en una iglesia donde se ministraba sanidad divina. Smith estuvo observando las maravillosas sanidades que se producían y su corazón se conmovió. Entonces comenzó a buscar a los enfermos en Bradford y pagaba sus viajes para ir a las reuniones de sanidad de Leeds. No se atrevía a contarle a su esposa lo que hacía, ya que temía que ella también se burlara, como otros lo hacían en su época, considerando que la sanidad divina era una muestra de fanatismo. Pero cuando Polly descubrió la verdad, escuchó atentamente el relato de Smith sobre las reuniones y fue con él a Leeds, ya que ella misma necesitaba sanidad. Allí recibió la oración de fe y fue sana instantáneamente. Desde ese día en adelante, los Wigglesworth fueron apasionados de las verdades de la sanidad divina. Como resultado de esto, su iglesia en Bradford creció, por lo que buscaron un nuevo lugar. Consiguieron un edificio en la calle Bowland y llamaron a la obra misionera de la calle Bowland. Tenían un enorme rollo pintado en la pared detrás del púlpito que decía: «Yo soy el Señor que te sana». La primera experiencia personal de Smith con la sanidad se produjo en los primeros años del siglo XX. Él había sufrido de hemorroides desde su juventud, por lo que un ministro que estaba de visita oró y se puso de acuerdo en fe con Smith para creer en que ese problema sería sanado por Dios. Hasta este momento, Smith había usado sales todos los días, pero sintiéndose totalmente seguro de la voluntad de Dios,
dejó de utilizarlas y descubrió que estaba completamente sano, como lo estuvo por el resto de su vida. Para ahora, Smith estaba totalmente dedicado al ministerio de sanidad. Dado que trabajaba en forma independiente, tenía tiempo para llevar grupos de personas al hogar de sanidad de Leeds, siempre pagando los gastos de todos. Smith era conocido por su gran compasión por los enfermos y los necesitados. Los obreros de Leeds veían a Smith venir con un grupo de personas y reían para sí, porque él no entendía que Dios podía sanar a los enfermos en Bradford, tal como lo hacía en Leeds. Comprendiendo que Smith necesitaba un empujoncito para comenzar su ministerio público, los líderes del hogar de sanidad de Leeds tomaron una decisión y le pidieron que lo reemplazara en el púlpito mientras ellos iban a la convención de Keswick. Smith dudó al principio, pero los ministros le aseguraron que él podía hacerlo. Así que se consoló pensando que simplemente podía hacerse cargo y que habría muchas otras personas que podrían predicar. Cuando llegó el día de ministrar, Smith estaba a cargo de la reunión, pero no había quien predicara. Todos estuvieron de acuerdo en que Smith debería hacerlo. Vacilando, comenzó a ministrar y al terminar su mensaje, 15 personas se acercaron para que orara por su sanidad. Un hombre se acercó andando con un par de muletas, y cuando Smith oró por él, el hombre comenzó a saltar por todos lados, sin sus muletas, totalmente sano. Nadie estaba más sorprendido que Smith. A partir de esta reunión, comenzaron a abrirse las puertas para que Smith predicara, y pronto anunció que realizaría una reunión con oración por sanidad en Bradford. En la primera noche, 12 personas pasaron al frente para pedir oración y todas fueron sanadas. Una mujer tenía un tumor muy grande que drenaba constantemente. Después de la oración de fe, fue a su casa y al día siguiente dio testimonio diciendo que el tumor solo le quedaba una cicatriz. Muy poco después, Smith debió enfrentar su primer desafío. Era una situación de vida o muerte. La esposa de un querido amigo suyo estaba tan enferma que los médicos esperaban que muriera durante la noche. El amigo de Smith dijo que no tenía fe para creer por su esposa, pues no sabía cómo hacerlo. El corazón de Smith se llenó de compasión y decidió ayudar a esta familia. Entonces fue a buscar a un ministro que estaba abriendo una pequeña iglesia en Bradford y le pidió que fuera a orar por esta mujer, pero el ministro se negó. Smith fue entonces a ver a un amigo, quien era conocido por sus elocuentes oraciones. Este aceptó ir con él y juntos fueron a casa de la mujer. Smith se sentía animado al tener a alguien acompañándolo y exhortó a su amigo a que comenzara a orar tan pronto como entraran a la casa. Al ver el estado de debilidad de la mujer, su amigo siguió el consejo y comenzó a orar, pero no como Smith esperaba que lo hiciera. Este hombre comenzó a orar por la familia que quedaría sin ella, y continuó en un tono pesimista y negativo hasta que Smith gritó que se detuviera. Pensando que lo peor había pasado, Smith pidió entonces al esposo de la mujer que orara, pero éste lo hizo en forma tan patética como el primero. Finalmente Smith ya no pudo soportarlo y gritó tan fuerte que se lo oyó desde la calle: «Señor, deténlo». El esposo de la mujer se detuvo. Entonces Smith tomó una botellita con aceite del bolsillo y derramó todo el contenido de la misma sobre el cuerpo de la mujer. En el nombre de Jesús, allí de pie junto a la cabecera de la cama, Smith tuvo su primera visión. Repentinamente el Señor Jesús apareció. Yo tenía mis ojos abiertos y lo estaba contemplando. Él sonrió con una de esas sonrisas suyas tan dulces. Nunca he perdido esa visión, la visión de esa hermosa y suave sonrisa. Pocos minutos después de terminada esta visión, la mujer se sentó en su cama,
Llena de nueva vida, la mujer vivió para criar varios hijos y murió tiempo después que su esposo. Mientras el hambre de Smith por la palabra crecía, él nunca permitió ninguna publicación en su hogar, ni cristiana ni secular, excepto la Biblia. Sentía que lo único que debía conocer era la palabra de Dios. Smith dijo de su esposa: «Ella vio cuán ignorante era yo, e inmediatamente comenzó a enseñarme a leer bien y a escribir, pero lamentablemente nunca logró enseñarme ortografía». La siguiente experiencia de Smith con una situación de vida o muerte se produjo en su propio cuerpo. Un día lo atacó un dolor agudo y debió guardar cama. Dado que él y Polly habían acordado que no tendrían medicinas en su casa, decidió dejar su sanidad en manos de Dios. La familia oró toda la noche por un alivio, pero este no se produjo. Smith se sentía cada vez más débil y finalmente dijo a su esposa: «Creo que esta es mi hora final. Para protegerte deberías llamar a un médico». Polly, destrozada, envió a buscar a un médico creyendo que había llegado el fin de su esposo. Cuando el médico llegó, sacudió la cabeza y les dijo que se trataba de una apendicitis y que el cuadro había estado empeorando durante los últimos 6 meses. Continuó diciendo que los órganos de Smith estaban tan dañados que no había esperanza, ni siquiera con una cirugía. Mientras el médico se despedía, una mujer anciana y un joven entraron en el cuarto de Smith. Esta mujer creía en la oración de fe y creía que toda enfermedad venía del diablo. Mientras oraba, el joven se subió a la cama, impuso ambas manos sobre Smith y gritó: «Diablo, sale en el nombre de Jesús». Para gran sorpresa de Smith, el diablo salió y el dolor desapareció por completo. Por las dudas, la mujer y el joven oraron nuevamente por Smith, después de lo cual éste se levantó, se vistió y bajó. Entonces dijo a su esposa: «Estoy sano». ¿Entró algo de trabajo? Polly, totalmente atónita, escuchó su relato y luego le entregó un pedido de trabajo. Smith se puso inmediatamente a trabajar en el asunto y la apendicitis nunca volvió a molestarlo. En 1907 llegó a otro punto crucial en la vida de Smith Wigglesworth. Él había oído que un grupo de personas en Sunderland habían sido bautizadas en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces decidió ver este fenómeno por sí mismo. Hasta este momento, Smith creía que él ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. Junto con su esposa, seguía la creencia popular de esa época, en el sentido de que la santificación era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Smith recordó una situación anterior que lo había hecho arrepentirse y comenzar un ayuno de 10 días. Durante este ayuno, Smith había regresado al camino de Dios y había experimentado un cambio definitivo en su vida. Se dice que orando y llorando delante del Señor se había consagrado para ser totalmente santificado. Cuando terminó el ayuno, estuvo libre de su mal genio en tal grado que muchos comentaban con frecuencia que querían el mismo espíritu que Smith tenía. Como consecuencia, él pensaba que había sido bautizado en el Espíritu o santificado. Al escribirles a sus amigos en Sunderland sobre el tema de las lenguas, Smith recibió la advertencia de que se mantuviera alejado, ya que estas personas están recibiendo demonios. Pero cuando Smith llegó y oró con sus amigos sobre el tema, estos lo miraron y le dijeron: «Sigue tu propio camino». Smith asistió a las reuniones en Sunderland bajo el liderazgo de vicario Alexander Boddy y se sintió muy decepcionado. En Bradford parecía haber un gran mover de Dios, pero aquí todo parecía espiritualmente seco, sin manifestaciones.
Movido por su frustración, Smith interrumpía continuamente las reuniones diciendo: «He visto desde Bradford y deseo esta experiencia de hablar en lenguas como lo hicieron en el día del Pentecostés, pero no comprendo por qué nuestras reuniones parecen estar llenas de fuego y las de ustedes no». Smith, desesperado en su búsqueda, interrumpió tantas veces las reuniones que finalmente fue disciplinado y expulsado del edificio.